El filósofo que resolvió el sentido de la vida, León Tolstói, imagina esto. Eres mundialmente famoso, tienes una riqueza incalculable y eres celebrado en todos los continentes. En la superficie, parece que has ganado el juego de la vida. Y, sin embargo, en lo más profundo, sientes una oscuridad creciente, un vacío que te carcome y que te hace cuestionar todo en lo que alguna vez creíste. Esta fue la inquietante realidad de León Tolstói, una de las mentes más brillantes que jamás haya sostenido una pluma. A pesar de haber escrito obras maestras como Guerra y Paz y Ana Karenina, trabajos que consolidaron su lugar en la historia de la literatura, la vida de Tolstói dio un giro dramático. Mientras se encontraba en la cima del éxito, fue atrapado por una pregunta mucho más poderosa que la fama o la fortuna. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Pero, ¿y si te dijera que él creía haber encontrado la respuesta? En este video, vamos a sumergirnos profundamente en la lucha interna de Tolstói, las dudas que sacudieron su alma, las respuestas que pasó su vida buscando, y la verdad que, según él, finalmente descubrió. Y cómo, tal vez, esa verdad podría cambiar la forma en que miras tu propia vida. Nacido en 1828 en el seno de una familia rusa privilegiada, León Tolstói tuvo acceso a una educación de élite y estuvo inmerso en los clásicos desde una edad temprana. Pero debajo de esa superficie de brillantez, había un espíritu inquieto. De joven, se lanzó de cabeza a una vida de excesos, riqueza, placer y distracciones mundanas. Pero incluso entonces, una parte de él sabía que algo no estaba bien. Con el paso de los años, su fama se disparó. Sus novelas se leían en todo el mundo. Su nombre era sinónimo de genio. Vivía con comodidad, admirado tanto por reyes como por gente común. Y, sin embargo, nada de eso parecía tocar el espacio vacío que crecía dentro de él. A pesar de todo lo que había logrado, no podía quitarse de encima la sensación de que todo se le escapaba de las manos. Algo temporal, frágil y destinado a ser olvidado. La idea de que todo lo que había construido algún día desaparecería lo sacudió hasta lo más profundo. ¿De qué sirve construir, esforzarse y amar, si todo termina en la muerte? Cuanto más lo pensaba, más pesado se volvía ese peso. Los aplausos, la riqueza, los elogios, nada de eso podía silenciar la voz en su cabeza que preguntaba, ¿por qué importa todo esto? Y entonces, Tolstói hizo lo que muchos hacen cuando se enfrentan a este tipo de desesperación. Buscó respuestas. Se volcó a la ciencia, a la filosofía, al arte, pero nada de eso le dio paz. La lógica le decía que la vida era apenas un destello breve en un universo indiferente. Que, en el gran esquema de las cosas, nada de lo que hacemos realmente perdura. Y esa posibilidad aterradora, la idea de que nada importa, se volvió imposible de ignorar. Esta realización no solo inquietó a Tolstói, lo consumió por completo. Él la describió como caer en un agujero negro, uno que devoraba no solo su felicidad, sino también el mismo sentido de por qué valía la pena vivir. Dejó de ver propósito en su trabajo. Su escritura perdió significado. Incluso cuidar de su familia, que antes había sido una fuente de alegría, le parecía vacío. En sus diarios personales, admitió algo escalofriante, lo único de lo que estaba absolutamente seguro era de que iba a morir, y solo ese pensamiento hacía que vivir fuera insoportable. La idea de terminar con su vida se convirtió en una sombra constante. Tenía tanto miedo de actuar por impulso en un momento de debilidad que retiró de su casa cualquier cuerda, herramienta afilada o arma. Estaba caminando al borde de una navaja, vivo, pero apenas sosteniéndose. Y aún así, algo muy profundo dentro de él se negó a rendirse. En lugar de entregarse a la oscuridad, tomó una decisión. No escapar de la vida, sino enfrentarla por completo. Si la lógica y la ciencia lo habían decepcionado, tal vez las respuestas que buscaba existían en otro lugar. ¿Pero dónde? Tolstói comenzó a dirigir su mirada hacia afuera. Empezó a prestar atención, no a los eruditos o a la élite, sino a la gente común. Campesinos, agricultores, obreros,
hombres y mujeres que enfrentaban dificultades todos los días, a menudo con apenas lo suficiente para sobrevivir. Y lo que vio lo dejó atónito. Estas personas, viviendo en condiciones duras e inciertas, aún llevaban consigo una fuerza tranquila. No tenían grandes teorías ni educación formal, pero tenían algo que a él le faltaba: paz. Aceptaban la vida, con todo su sufrimiento e incertidumbre, sin derrumbarse bajo su peso. Mientras él se ahogaba en la duda, ellos caminaban por la vida con una confianza silenciosa. Esto lo hizo preguntarse: ¿qué saben ellos que yo no sé? ¿Cómo son capaces de vivir sin colapsar constantemente bajo el peso de preguntas sin respuesta? Siguió observándolos, y la respuesta se fue haciendo más clara. No confiaban solo en la razón. Ellos creían, tenían fe, una fe simple, inquebrantable, en algo más grande que ellos mismos. Y eso, comprendió Tolstói, podría ser la clave. Esto provocó un cambio profundo en él. Por primera vez, se abrió la posibilidad de que tal vez el sentido de la vida no podía descubrirse solo a través del intelecto. Quizás su error había sido asumir que la mente humana podía resolver algo tan misterioso e infinito como la existencia misma. Este fue el comienzo de un nuevo capítulo en su viaje. Así que comenzó una investigación más profunda, no a través de la ciencia esta vez, sino a través de tradiciones espirituales. Leyó las enseñanzas de Jesús en los Evangelios. Estudió escrituras hindúes, el pensamiento budista, filosofías orientales, buscando no dogmas, sino una verdad universal que corriera a través de todas ellas. Para su sorpresa, encontró similitudes sorprendentes. Cada tradición, a su manera, apuntaba hacia la misma idea: que el verdadero sentido de la vida no se encuentra en el estatus ni en el conocimiento, sino en la humildad, la conexión y la entrega a algo más grande que uno mismo. Aún así, la duda seguía aferrándose a él. No quería creer solo porque se sintiera bien. Quería pruebas. Algo por lo que pudiera vivir, no solo algo a lo que aferrarse cuando las cosas se pusieran difíciles. Y así, se encontró atrapado, tironeado entre dos mundos. Por un lado, la fría claridad de la razón que le decía que la vida no tenía un significado último. Por el otro, una intuición más profunda que le susurraba que debía haber algo más. Esta tensión interna solo se hizo más fuerte. La fe prometía paz, pero exigía un salto. La razón ofrecía certeza, pero lo dejaba vacío. Tolstói estaba parado en una encrucijada, entre la desesperación y la esperanza, entre la falta de sentido y la creencia. Y sabía, si no elegía uno, quedaría perdido para siempre en el espacio entre ambos. Este conflicto interno llevó a Tolstói al límite. Estaba frente a dos caminos, uno donde la vida no tenía sentido y cada día estaba cargado de desesperación, y otro que apuntaba hacia algo más allá de la razón: creencia, propósito, tal vez incluso esperanza. Y así, tomó una decisión audaz que cambiaría su vida para siempre. Decidió dejar atrás la visión del mundo que lo había fallado. Ya no solo pensaría en el significado de la vida, viviría de tal manera que encontrara la respuesta. Esto marcó una transformación completa. No solo cuestionó sus creencias, cuestionó sus hábitos, sus rutinas, sus ambiciones, incluso los cimientos de su vida privilegiada. Todo estaba ahora sobre la mesa. Ya no estaba dispuesto a quedarse parado al borde de lo desconocido. Dio un paso dentro de ello, pero el camino que tenía por delante estaba lejos de ser sencillo. Cuando Tolstói se dio cuenta de que estaba viviendo en un vacío espiritual, no se derrumbó, se adentró aún más. Se negó a aceptar la vida tal como se presentaba. Si existía un significado, estaba decidido a encontrarlo, no en un optimismo vago, sino a través de una verdadera exploración. Centró su búsqueda en tres caminos principales: la ciencia, la filosofía y la religión. Al principio, se sumergió en la filosofía, desde los diálogos de Sócrates y Platón hasta los escritos de Kant, Schopenhauer y Nietzsche. Tolstói estudió cada escuela de pensamiento que prometía ofrecer una visión sobre la condición humana.
y lo que encontró fue un coro caótico de voces en conflicto. Algunos afirmaban que la vida tenía un gran propósito. Otros insistían en que todo era absurdo e ilusorio. Cuanto más profundizaba, más desorientado se sentía. ¿Cómo era posible que tantas mentes brillantes miraran el mismo misterio y llegaran a conclusiones tan radicalmente diferentes? Para Tolstói, se hizo evidente. La filosofía tenía belleza, pero no claridad. Tenía profundidad, pero no dirección. Estimulaba la mente, pero no sanaba el alma. A continuación, se volcó hacia la ciencia. Creía que si el universo tenía un orden, entonces la razón y el descubrimiento podrían explicar nuestro lugar dentro de él. Así que se dedicó de lleno al estudio de la biología, la física, la astronomía, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre el propósito más grande de la vida. Pero lo que encontró solo profundizó el vacío. La ciencia podía mapear las estrellas. Podía explicar la mecánica de la evolución. Podía describir los procesos que permitían que un árbol creciera, pero no porque ese árbol debía existir en primer lugar. Le decía cómo funcionaba la vida, pero no para qué. Cuanto más aprendía, más pequeño e insignificante parecía el ser humano. El universo, vasto e indiferente, no ofrecía respuestas a las dolorosas preguntas de su corazón. Fue entonces cuando se volvió hacia algo que durante mucho tiempo había descartado: la fe. Criado en las tradiciones de la Iglesia Ortodoxa rusa, Tolstói nunca había tomado la religión en serio. Pero ahora, en medio de su crisis, se acercó a ella con nuevos ojos. Comenzó a leer los evangelios, no como un fiel de iglesia, sino como un buscador. Lo que más le impactó no fueron los rituales ni la doctrina, fue el mensaje de amor, compasión, humildad y desapego de la riqueza y el ego. Y por primera vez, sintió que tal vez el camino hacia la paz no estaba en el intelecto. Quizás la respuesta estaba en cómo vivimos, no en lo que sabemos. Pero no se detuvo en el cristianismo. Tolstói estudió textos hindúes, enseñanzas budistas, filosofía islámica y la sabiduría taoísta. A través de culturas y continentes, notó un hilo común: que los seres humanos deben mirar más allá de sí mismos. Que para encontrar la paz, debemos trascender nuestro ego y vivir en armonía con algo más grande, algo eterno. Y si esto ya te está abriendo los ojos, deja un "vamos allá" en los comentarios y revienta ese botón de me gusta. Porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo la forma en que ves todo. Entre todas las enseñanzas que exploró, fue la sabiduría del budismo y la filosofía india la que impactó más profundamente a Tolstói. La idea de que el sufrimiento no proviene de la vida misma, sino de nuestro apego a los deseos, que la paz podía encontrarse al soltar, hizo que algo hiciera clic dentro de él. Tal vez, solo tal vez, había estado persiguiendo la realización en los lugares equivocados. Con cada nuevo descubrimiento, su perspectiva fue cambiando. Comenzó a ver que su desesperación existencial no venía de una falta de sentido en el mundo, sino de cómo lo estaba buscando. Había puesto toda su fe en la lógica, en los logros personales, en la búsqueda de reconocimiento. Pero, ¿y si la verdadera respuesta fuera algo más silencioso, algo espiritual, incluso simple? Aún así, persistían las dudas. ¿Podría realmente funcionar esta forma de vivir, basada en la humildad, el desapego y la fe, en el mundo real? Miraba a las personas de fe y se preguntaba: ¿están realmente en paz? ¿O solo se están engañando a sí mismas? No quería consuelo basado en ilusiones. Quería una verdad que pudiera vivirse, no solo creerse. Así que tomó una decisión audaz. En lugar de teorizar, la puso a prueba. Comenzó a aplicar principios espirituales a su vida diaria. Renunció a muchos de los privilegios que venían con su estatus aristocrático. Simplificó su estilo de vida. Se enfocó en dar, en ayudar, en servir. ¿Y el resultado? Casi de inmediato, sintió que algo cambiaba dentro de él. Por primera vez en años, su alma se sintió en calma. Se dio cuenta de que la paz no venía de la fama, ni de la brillantez, ni del éxito material. Venía de vivir con propósito,
de conectar profundamente con los demás y de alinear su vida con valores que trascendían el ego. Pero este cambio no vino sin costo. Sus amigos, su círculo social, incluso su familia, estaban desconcertados. ¿Por qué la mente literaria más grande de Rusia abandonaría el lujo por una vida que se parecía a la de un campesino? Algunos decían que estaba perdiendo la cordura. Otros lo vieron como una traición a su clase. A Tolstói no le importó. Se sentía más arraigado que nunca. El camino por delante seguía siendo incierto, pero por primera vez tenía una brújula, una dirección hacia la cual caminar. Y ahora, las preguntas con las que luchaba ya no eran solo filosóficas. Eran prácticas. ¿Cómo construyes una vida que refleje esta verdad? ¿Cómo encarnas el significado, en lugar de solo perseguirlo? Lo que Tolstói descubrió sobre el propósito de la vida después de años de búsqueda incansable, a través de la ciencia, la filosofía y las religiones del mundo, la revelación más poderosa de Tolstói no vino de un libro. Vino de observar la vida de la gente común. Observó a campesinos que vivían en la pobreza, que trabajaban sin descanso, que tenían muy poco según los estándares mundanos. Y, sin embargo, había algo en ellos. Una tranquilidad silenciosa, una resiliencia, una paz que él nunca había conocido, ni siquiera en la cima de su éxito. Estas personas no estaban persiguiendo estatus ni claridad intelectual. Vivían de manera simple, anclados en la fe, el trabajo duro y la comunidad. Y encontraban significado, no conquistando la vida, sino sirviendo dentro de ella. El contraste golpeó a Tolstói con fuerza. La élite, aquellos con acceso al poder, la educación y la riqueza, a menudo estaban inquietos, atormentados por la misma confusión existencial que lo había acosado a él. Pero los campesinos, ellos aceptaban la vida tal como era. Encontraban propósito en dar, en pertenecer, en vivir para los demás. Fue entonces cuando finalmente todo encajó. El significado de la vida no se encuentra en las ideas, se encuentra en la acción. No se trata de la fama, de la brillantez, ni siquiera de la certeza. Se trata del amor, de la humildad, de entregarte a algo más grande que tu propio ego. Esta realización reconfiguró todo en Tolstói. Dejó atrás la creencia de que los logros personales traerían la felicidad. Abrazó una nueva forma de vivir, basada en la compasión, la sencillez y el servicio espiritual. Comenzó a moldear una filosofía fundamentada en el desinterés, en la creencia de que el amor es la única fuerza real capaz de darle sentido a la vida. Y cualquier vida vivida solo para uno mismo está destinada a sentirse vacía, sin importar cuán exitosa parezca desde afuera. Al final, la respuesta de Tolstói a la pregunta más grande de la vida fue bellamente simple. Vivir es amar, y amar es servir. Eso, creía él, era la única manera de superar la desesperación, y el único camino hacia una paz duradera. Pero para Tolstói, esto no fue solo una revelación para admirar desde lejos. Fue un llamado a la acción, una verdad tan poderosa que debía vivirse, no solo creerse. Comenzó a reorganizar toda su existencia en torno a esta nueva comprensión. Dejó atrás la riqueza, el prestigio y las comodidades de la vida aristocrática. Adoptó ropas sencillas, abrazó el trabajo manual y buscó una vida basada en la humildad y el servicio. Pero esta transformación no fue solo un cambio de estilo de vida. También fue espiritual. La fe de Tolstói ya no era pasiva. Llegó a creer que la verdadera fe debía practicarse, no solo proclamarse. Para él, la fe significaba amor en acción. Significaba no violencia, sencillez, compasión. No solo creer en Dios, sino vivir como si Dios realmente importara. Esta visión lo llevó a admirar a figuras como Jesús y Buda, quienes vivieron en servicio a los demás. Más tarde también admiró a Gandhi, quien llegaría a reconocer los escritos de Tolstói como una influencia clave en la formación de su propio camino de resistencia pacífica. Tolstói vio en todos ellos el mismo núcleo esencial, una dedicación silenciosa y valiente a levantar a los demás.
y a enfrentar la injusticia con gracia, no con violencia. Y esta creciente claridad comenzó a generar fricción. Empezó a criticar abiertamente a la religión organizada, especialmente a la Iglesia Ortodoxa rusa. Creía que se había desviado demasiado de las enseñanzas de Cristo, reemplazando el amor por la autoridad, la humildad por la jerarquía. Esto no pasó desapercibido. Eventualmente, la Iglesia lo excomulgó. Fue rechazado, denunciado e incluso vigilado por las autoridades. Pero Tolstói no se inmutó. Sabía que la verdad que había encontrado iba más allá de los sistemas sociales, más allá de las instituciones. Estaba listo para seguirla, sin importar el costo. Este despertar espiritual y moral no solo transformó su vida personal, también transformó su arte. Su escritura tomó una nueva dirección. Desaparecieron las grandes historias de guerra y aristocracia. En su lugar surgieron relatos íntimos sobre el sufrimiento humano, la redención y la belleza silenciosa de una vida vivida con propósito. Uno de los primeros signos de este cambio fue la muerte de Iván Ilich, una historia inquietante sobre un hombre que, al enfrentarse a la muerte, se da cuenta de que ha pasado su vida persiguiendo un estatus superficial, mientras ignoraba lo que realmente importa. Luego vino Resurrección, una novela que expuso audazmente la corrupción de la sociedad rusa y pidió un regreso a la compasión y la claridad moral. Fue tan provocadora, tan directa, que se convirtió en una de las razones por las que la Iglesia se volvió en su contra. Pero la ficción no fue suficiente. Tolstói también se volcó a los ensayos y las reflexiones. En escritos como Una confesión y El reino de Dios está en vosotros, expuso su visión de un cristianismo puro, libre de la política, enfocado completamente en el amor, la paz y la transformación personal. Sus ideas viajaron mucho más allá de Rusia. En la India, un joven Mahatma Gandhi leyó las palabras de Tolstói y quedó profundamente conmovido. Incluso le escribió personalmente a Tolstói, diciéndole que su filosofía de la resistencia no violenta estaba ayudando a guiar un movimiento por la independencia. El mensaje de Tolstói era simple pero radical. La verdadera fe no trata de doctrina, se trata de cómo vives. Se trata de elegir el amor frente al odio, la sencillez en un mundo obsesionado con el estatus, y el servicio por encima del ego. Tolstói no solo se oponía a la violencia, la rechazaba desde lo más profundo de su ser. Llegó a creer que el verdadero cambio nunca podría venir por la fuerza, sino solo a través de la paz, la compasión y la convicción moral. Se mantuvo firmemente a favor de la resistencia no violenta, mucho antes de que se convirtiera en un movimiento. Pero este compromiso con la paz lo hizo peligroso a los ojos del Estado ruso. El gobierno veía sus ideas como subversivas. Sus escritos fueron censurados. Sus acciones vigiladas. La policía secreta del zar mantenía una estrecha vigilancia sobre el hombre cuya única arma era una pluma y una conciencia. Aún así, Tolstói se negó a retroceder. Habló con valentía contra la desigualdad, condenó el abuso de poder y se puso del lado de los pobres y de aquellos sin voz. Pero cuanto más envejecía, más pesado se volvía el conflicto, especialmente dentro de su propio hogar. Su matrimonio llevaba años siendo tenso. Sus ideales chocaban duramente con la vida a la que su familia aún se aferraba. Y finalmente, Tolstói llegó a un punto de quiebre. A los 82 años, con la salud deteriorada y el espíritu inquieto, dejó su hogar, en silencio, sin previo aviso, sin destino, sin plan, solo un acto final de desafío, o tal vez de liberación. Solo llegó hasta una pequeña estación de tren llamada Astapovo. Allí, en una habitación modesta, rodeado de unos pocos amigos y seguidores, León Tolstói dio su último suspiro. Murió como había aprendido a vivir, lejos de los palacios, pero rico en verdad. Sin lujos, sin multitudes, pero en paz. Su legado, sin embargo, iría mucho más allá de aquella pequeña habitación. La vida de Tolstói se convirtió en un testimonio, no solo para la literatura o la filosofía, sino para la transformación. Demostró que la búsqueda de sentido no está reservada para santos o eruditos.
Cualquiera, desde cualquier origen, puede cuestionarlo todo, cambiarlo todo y encontrar una manera más profunda de vivir. Sus últimos años estuvieron marcados por la tensión, pero también por una claridad feroz. No solo habló sobre la verdad, la persiguió, la vivió y finalmente murió por ella. Y por eso su historia sigue siendo importante. Entonces, ¿qué podemos aprender de Tolstói hoy? En un mundo desbordado de información, riqueza y distracciones, su vida nos lanza a un desafío. No confundas el éxito con el sentido de la vida. Él lo tuvo todo: fama, fortuna, respeto. Y aún así, se sintió completamente perdido. Nos enseña que la comodidad no es lo mismo que el propósito. Otra lección: no esperes que la razón, por sí sola, resuelva las grandes preguntas de la vida. Tolstói intentó pensar su camino hacia la paz, pero descubrió que la lógica y la ciencia, aunque brillantes, no podían responder al dolor del alma humana. Y esa verdad sigue resonando. También nos mostró que el significado no es algo que encontramos, es algo que vivimos. No es una frase en un libro. No es una filosofía para memorizar. Es lo que elegimos valorar y cómo tratamos a los demás cada día. Amor, servicio, humildad. Esos fueron los anclajes que lo salvaron de la desesperación. Y también pueden ser los nuestros. Tolstói nos invita a reimaginar lo que significa una vida plena, no como una colección de trofeos, sino como una serie de lecciones guiadas por la compasión. Nos recuerda que, incluso en un mundo que parece caótico y superficial, podemos elegir la profundidad. Podemos elegir la sencillez. Podemos elegir amar y vivir por algo más grande que nosotros mismos. Hay una última lección que Tolstói nos ofrece, quizás la más importante de todas. El sentido de la vida no es algo que encontramos por casualidad, es algo que vivimos. Tolstói llegó a entender que, en lugar de esperar una gran revelación, tenemos el poder y la responsabilidad de crear sentido a través de nuestras elecciones diarias. Cada acto de bondad, cada decisión de amar, cada momento de sencillez son los ladrillos con los que construimos una vida con propósito. Nos mostró que vivir solo para nosotros mismos es un camino vacío. Pero cuando damos a los demás, cuando conectamos, cuando servimos algo más grande que nuestro ego, es entonces cuando la vida comienza a sentirse real. Si llegaste hasta aquí, significa que no solo estás viendo, estás buscando. Y eso ya te distingue. Ahora, quiero que hagas solo dos cosas simples como una afirmación de que tu viaje hacia un significado más profundo realmente ha comenzado. Primero, deja esto en los comentarios. Hoy elijo vivir con propósito. Que sea tu recordatorio y tu compromiso con una vida que va más allá de la supervivencia, el estatus o el éxito. Segundo, asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que también se esté haciendo las grandes preguntas. Alguien que, igual que tú, está listo para explorar de qué se trata realmente la vida. Porque la búsqueda de sentido no es una misión solitaria. Es algo que crecemos juntos.